Distribución de una cotización. En el pilar contributivo, la tasa de cotización será del 16% del ingreso base de cotización. Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total, los trabajadores el 25% restante. Se distribuirán de la siguiente manera los 16 puntos porcentuales correspondientes a la tasa de cotización. En el componente de prima media, a las 13 puntos de la cotización sobre la parte del ingreso base de cotización hasta las 2 y 3 salario mínimo legal mensual vigente. Se destinarán al Fondo Común de Vejez administrado por Colpensiones y al Fondo de Ahorro del pilar contributivo. Ved las 3 puntos para financiar los gastos de administración en el componente de prima media del pilar contributivo y los recursos necesarios para atender el pago de los seguros previsionales o el esquema que determine el Gobierno Nacional para los riesgos de invalidez y muerte. De estos 3 puntos, Colpensiones podrá destinar hasta un 1 punto para financiar los gastos de administración. En el componente de ahorro individual del pilar contributivo, de 13.2 puntos de la cotización sobre la parte del ingreso base de cotización que supere los 2.3 salario mínimo legal mensual vigente y hasta 25 salario mínimo legal mensual vigente se destinarán a la cuenta de ahorro individual del afiliado. De un punto de la cotización sobre la parte del ingreso base de cotización que supere los 2.3 salario mínimo legal mensual vigente y hasta 25 salario mínimo legal mensual vigente se destinará a financiar el fondo de ahorro del pilar contributivo y gasta 0.8 puntos de la cotización sobre la parte del ingreso base de cotización que supere los 2.3 SMLMV y hasta 25 SMLMV. Se destinarán a financiar los gastos de administración en el componente de ahorro individual del pilar contributivo. Hasta un punto de la cotización sobre la parte del ingreso base de cotización que supere los 2.3 salario mínimo legal mensual vigente y hasta 25 salario mínimo legal mensual vigente se trasladará a Colpensiones para atender el pago de los seguros previsionales o el esquema que determine el Gobierno Nacional para los riesgos de invalidez y muerte. En ningún caso, en el pilar contributivo se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, ni del fondo de ahorro del pilar contributivo para gastos administrativos u otros fines distintos al financiamiento de las pensiones. En el componente de prima media del pilar contributivo, los recursos por administración que no sean ejecutados en la vigencia, así como la reducción en los costos de las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, deberán ser abonados al Fondo Común de Vejez. En el componente de ahorro individual del pilar contributivo, la reducción en los costos de las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes deberán ser abonados a la cuenta de ahorro individual. El Gobierno Nacional reglamentará un esquema para que el componente al que se refiere el literal de este artículo se reduzca gradualmente a 0, buscando incrementar hasta llegar a 14 puntos el componente al que se refiere el literal C de este artículo. Transitorio, con ocasión al manejo temporal de los recursos de los afiliados que a partir de la entrada en vigor de esta ley integren el pilar contributivo en su componente de prima media, conforme a lo estipulado en el literal o del artículo 19 de la presente ley. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7% sobre la totalidad de los activos bajo administración y hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez.